Muy buenos días. Mi nombre es John Gabriel Ospina, estudiante de cuarto semestre de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Libre Seccional Cali. A continuación, presentamos la primera parte de 3 videos que conforman el primer parcial para la clase de sistemas operativos. La primera pregunta dice: ¿de qué forma se puede tener multiprocesamiento en la actualidad? En la actualidad hay 3 formas de multiprocesamiento. La primera es CPU con varios núcleos. Un procesador multinúcleo hace referencia a un procesador que tiene más de un núcleo, los que funcionan como múltiples procesadores. La idea detrás de tener múltiples núcleos es contar con varios procesadores para realizar de forma más rápida las mismas tareas de un procesador único. Debido a que los núcleos actúan de forma independiente en un procesador multinúcleo, estos se encuentran mejor equipados para realizar varias tareas al mismo tiempo en comparación con los procesadores de un núcleo. Aquí tenemos los dos tipos de multiprocesamiento. Inicialmente era un procesador con 2 núcleos, cada núcleo ejecutaba un solo proceso. Posterior a esto se le llamó multitarea. Posterior tenemos multihilo. El multihilo es un procesador, 2 núcleos, los cuales están lógicamente distribuidos como si fuera 2 núcleos cada uno, lo cual se logra que se puedan ejecutar 2 tareas por cada núcleo. La segunda forma de multiprocesamiento es varias CPU compartiendo memoria, o mejor conocido como SMP. El multiprocesamiento simétrico SMP es una arquitectura que balancea la carga de proceso mejor. La simetría refiere al hecho que cualquier hilo, sea del sistema operativo o aplicación del usuario, puede funcionar en cualquier procesador. De esta manera, la carga computacional total es separada uniformemente por todos los recursos computacionales. Aquí vemos el diagrama en el cual se describe esta arquitectura de multiprocesamiento SMP, en el cual vemos hay varias CPUs, las cuales todas están conectadas a una misma memoria. Bueno, la última forma de multiprocesamiento que tenemos es varias CPUs sin compartir memoria, también conocido como clúster o PMP. Algunas características de esta arquitectura es que el mecanismo de comunicación es a través de mensajes, igual que la comunicación entre procesos del sistema operativo. No necesita mecanismos hardware ni para controlar la coherencia de cachés, pues son espacios distintos de direcciones, ni para implementar los accesos remotos. Espacio de direcciones de memoria distribuido son compatibles en hardware a los NUMA. Recordemos que los NUMA es una arquitectura para distribución en memorias. Cada procesador es un computador independiente del resto, fácilmente escalable, y la red es la parte más compleja de escalar. Aquí tenemos un esquema del modelo multiprocesador PMP. Tenemos que están los diferentes procesadores, los cuales apuntan a una dirección determinada y esta se conectan a través de una red de interconexión de paso de mensajes. Esta tiene una tecnología, como vemos allí en el esquema: malla, anillo, hipercubo, ciclo. Y acá la otra imagen que tenemos a mano derecha sería un clúster ya montado, donde hay varios, como pueden ver, hay varios computadores que están interconectados. Bueno, la pregunta número 2, se nos pide que realice el diagrama de capas de un sistema operativo, señale sus módulos y funciones. A mano derecha tenemos el diagrama de capas del sistema operativo. La primera capa, HW, que está en color verde, hace referencia al hardware. En esta capa se realiza la asignación del procesador, también alterna a procesos cuando ocurren interrupciones y se han expirado procesos. Adicional, proporciona la multiprogramación a la CPU.
La siguiente capa, gestión de memoria. Esta es la que se encarga de la administración de memoria y de los discos duros. Es decir, la parte de guardar la información en los discos duros y también la parte de la distribución, el espacio en memoria de la RAM está administrada por esta capa. La capa de gestión de procesos. Esta capa de gestión de procesos administra la comunicación interprocesos y la consola del operador. La siguiente etapa es gestión de entradas y salidas. En esta capa se controlan los dispositivos de entrada y salida como son los periféricos, el teclado, el mouse, la cámara. La siguiente capa es programación de usuario. En esta capa de programación de usuario se encuentran alojadas los programas, las aplicaciones tipo usuario, como son los programas ofimáticos, como son los navegadores web, como son los programas de comunicación. Y la última capa es la interfaz de usuario. En esta capa pues ya está toda la parte gráfica que permite la interacción entre el usuario y el computador. En esta capa pues tenemos la parte, digamos, del sistema operativo, el shell, que es donde nosotros podemos interactuar con el computador. La tercera pregunta dice: ¿de qué forma se realiza la activación del sistema operativo? En el siguiente esquema se representan las fases de activación del sistema operativo al momento en que se está ejecutando un proceso A, y en un instante determinado se solicita la atención del sistema operativo. Este entra en ejecución y salva el estado en el bloque del control del proceso A. Realiza la tarea solicitada, finaliza la tarea y entra en proceso de planificador, el cual selecciona un proceso B para ejecutar. La actuación del sistema operativo finaliza con el activador. Este se encarga de restituir los registros con los valores almacenados en el bloque del control del proceso. Instante en el que se retribuye el contador del programa marca la transición del sistema operativo. Ejecución del proceso B. Las fuentes de las peticiones son mandatos de los usuarios interpretados por el shell, llamadas al sistema emitidas por los programas, interrupciones producidas por los periféricos, condiciones de excepción o error del hardware. En todos estos casos se deja de ejecutar el proceso en ejecución y entra a ejecutar el sistema operativo. Los mecanismos para romper la sentencia lineal de ejecución son dos: instrucciones de bifurcación e interrupciones. Las instrucciones de bifurcación: mediante estas instrucciones no se puede invocar al sistema operativo, ya que ésta se ejecuta a nivel de usuario y el sistema operativo ejecuta instrucciones a nivel de núcleo y espacios de direcciones distintos. Las interrupciones. La activación del sistema operativo solamente se realiza mediante el mecanismo de las interrupciones. Cuando un proceso en ejecución desea un servicio del sistema operativo, ha de utilizar una instrucción trap que genera la interrupción pertinente. La cuarta pregunta dice: ¿cuál es una parte de la BIOS Basic Input Output System que verifica el computador al encenderlo? La parte de la BIOS que verifica el computador al encenderlo se llama POS. Las siglas son Power on Self Test. El POS consiste en una serie de instrucciones las cuales permiten comprobar que el sistema operativo haya arrancado de forma correcta. A continuación, relaciona una tabla con las instrucciones que ejecuta el POS. En una columna tenemos las pruebas y en la otra columna tenemos la finalidad de estas pruebas. La primera prueba dice test de CPU. Configura y examina distintos indicadores de estado de la CPU. Usando operaciones específicas, en algunos casos se ejecuta un programa de test incluido en la propia CPU. Batería de la CMOS. Verifica que la batería de la CMOS suministra energía suficiente para mantener la configuración de la CMOS. Suma de la comprobación de la CMOS. Calcula un valor de suma de comprobación para la configuración de la CMOS y lo compara con un valor previamente almacenado. Si no existe coincidencia, es producido un error de configuración. Test de la memoria.
Examina la memoria del PC para asegurarse de que pueda leerse y escribirse sobre ella correctamente. Test de la ROM de video. Realiza una serie de operaciones de video para garantizar el correcto funcionamiento de la tarjeta de video y de la memoria de esta. Detección e inicialización de puertos. Verifica la accesibilidad de la señal de los puertos serie y paralelo e inicializa los puertos con su configuración predeterminada. Test del controlador de disco. Interactúa con los controladores de disco flexible y disco duro para asegurarse de que se pueda acceder a estos. Suma de comprobación de la BIOS. Calcula una suma de comprobación para la propia BIOS y compara el valor obtenido con uno almacenado en la BIOS. Si no existe coincidencia, es señal de un fallo en el chip de la BIOS. La quinta pregunta dice, ¿qué información contiene el BCP, bloque de control de proceso? El BCP, bloque de control del proceso, o en inglés PCB, Process Control Block, contiene la información que necesita conocer respecto a un proceso particular, entre la que cabe destacar la siguiente. Información de identificación. Esta información identifica al usuario y al proceso. Como ejemplo se incluyen los siguientes datos. Identificador del proceso. Identificador del proceso padre, en caso de existir relación padre-hijo como en Unix. Información sobre el usuario. Identificador de usuario, identificador de grupo. Cuando el proceso termina su BCP es borrado del registro, puede ser utilizado para otros procesos. Pregunta número 6. ¿En qué se diferencian el estado de la CPU, procesador, y el estado del proceso? El estado del procesador está formado por el contenido de todos sus registros, que se enumeran seguidamente. Registros generales. De existir registros específicos de coma flotante, también se incluyen aquí. Contador de programa, puntero de pila, registro o registros de estado, registros especiales como puede ser el RIET, registro identificador de espacio de direccionamiento. El estado del proceso. No todos los procesos activos de un sistema multitarea están en la misma situación, se diferencian, por tanto, tres estados básicos en los que pueden estar un proceso, estados que detallamos seguidamente. En ejecución, bloqueado y listos. En ejecución. En este estado está el proceso que está siendo ejecutado por el procesador, es decir, que está en fase de procesamiento. Bloqueado. Un proceso bloqueado está esperando que ocurra un evento y no puede seguir ejecutando hasta que suceda el evento. Listo. Un proceso está listo para ejecutar cuando puede entrar en fase de procesamiento. A continuación, a mano derecha, vemos el diagrama de un estado en proceso, donde tenemos los estados que acabamos de mencionar: bloqueado, listo, en ejecución. La séptima pregunta se nos pide que realicemos el diagrama de estados de un proceso para un sistema sin memoria virtual. Aquí vemos el diagrama. Ese tipo de estados sin memoria virtual se presentan más en sistemas operativos Unix. Tenemos aquí rápidamente el diagrama. Vemos que hay una sentencia de interrupción for, la cual crea un proceso, el cual puede estar listo para ejecutar y descargado cuando no hay memoria suficiente, y cuando hay memoria suficiente, este puede pasar a listo para ejecutar y en memoria. Después de que está listo para ejecutar y en memoria, pasa por el planificador del proceso y entra en ejecución en modo del núcleo. Cuando está aquí en ejecución en modo del núcleo, si él tiene que realizar alguna descarga desde el disco, entra en un estado dormir y pasa a la memoria a estado dormir en memoria, mientras se descarga del disco. Cuando está aquí en ese estado dormido en memoria, él puede
puede despertar el proceso y volver a pasar a listo para ejecutar y en memoria, o puede continuar dormido y descargando. Una vez que ya ha descargado, para despertar, pasa a listo para ejecutar y descargado. Posterior de que pasa a listo para ejecutar en memoria y nuevamente pasa al planificador para que lo pase a ejecución en el modo del núcleo. Aquí en este estado el proceso puede ser expropiado, como vemos aquí, o también puede pasar a ejecución en modo de usuario. Una vez está aquí en ejecución de modo usuario, él puede hacer una llamada de interrupción para pasar nuevamente a la ejecución en modo de núcleo, o incluso cuando está aquí cuando se está procesando, él mismo puede hacer una interrupción de retorno de interrupción. El mismo se puede hacer una interrupción del mismo proceso. Y finalmente, cuando ya termina, pasa a un estado zombie. Bueno, ese es el proceso el proceso que se lleva a cabo en un proceso sin memoria virtual. Ahora miremos la siguiente pregunta, que es: realice el diagrama de estados de un proceso para un sistema con memoria virtual. Bueno, con memoria virtual inicia el proceso. Este puede pasar a listo o puede pasar a listo y suspendido. Posterior de que está en listo, este puede pasar a ejecución, a ejecutarse. Y si tiene que hacer llamados al disco, él queda en un estado, puede quedar en un estado bloqueado. O si la ejecución está tardando más tiempo, puede pasar a un estado listo nuevamente. Cuando está en ese estado listo, si él puede nuevamente, si tienen que hacer algún llamado al disco, puede pasar a listo y suspendido. O también, cuando ya está aquí en bloqueado y se puede suspender el proceso, bloqueado y suspendido. O también puede pasar a activarse y cuando está en bloqueado puede pasar a listo y hacer el proceso normal, ejecución y salir terminado.